Hola, nosotras somos Dana Gutiérrez, Lucía Federica, Antonia Manchego y Manuela Romero Rodríguez. Hoy vamos a hacer un diálogo entre el texto La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, específicamente del capítulo Valorar el arte entre mercado y la política de Néstor García Canclini y ahora de Roberto Jacobi, un artista argentino. Como vemos en la foto de al lado, Roberto Jacobi dice que el mejor destino que puede tener una obra es embarazar a quien la percibe. Lo primero que quisimos poner es este video del Ministerio y el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, en donde Roberto Jacobi habla un poco de su relación con el arte y su perspectiva sobre este mismo. No vamos a ponerlo por temas de tiempo, pero podemos dejar el link para quien quiera explorarlo. Vamos a hablar de ambos autores desde lo textual y lo visual. Por un lado tenemos a Néstor García Canclini, que nace en La Plata en 1939 y se doctora en filosofía en la Universidad de La Plata y en París, donde es discípulo de Paul Ricoeur. Él es exiliado por la dictadura y reside en México. Por otro lado tenemos a Jacobi, que es un artista y sociólogo que desarma estereotipos de identidad y funciona y trabaja con contradecirse, con la indisciplina, con la ironía un poco, como veremos en la presentación. Los argumentos que vamos a explorar son las interdependencias de las prácticas artísticas y su institucionalización, el arte relacional, nuevos modos de hacer, la estética al desacuerdo, concepción posautónoma del arte desde lo político, un pensamiento distinto al modernismo y la posmodernidad, y el misterio del arte y el secreto de las subastas. Bueno, ya como mencionaba Lucía, yo voy a hablar el primer argumento que se llama las interdependencias de las prácticas artísticas y su institucionalización. Es importante mencionar que para Canclini el escenario del arte y las prácticas artísticas viven en una constante codependencia con otras esferas sociales, no están aisladas. Entonces, en este caso lo relacionamos mucho con el mercado económico y con la política, y en especial cuando nos preguntamos quién determina lo que nos gusta. La respuesta a este cuestionamiento no es inocente, sino va encaminada a una reinstitucionalización del arte, donde el poder más que estar en instituciones está en individuos que tienen intereses particulares, como los mencionados por el autor como Lara Gagosian o François Pinal, lo que configura que las obras estén en un constante diálogo con esos sujetos y sus intereses. Porque si están en un diálogo favorable, de pronto estas obras para insertarse en el mercado social y en la circulación va a tener más fácil, lo que hace que el arte tenga una orientación evidente por estos megamercados y por esta política y por este como biopoder se podría llamar. Entonces, digamos, esta institucionalización la contrarresta o la pone a jugar Roberto Jacobi, porque él conoce que estamos en una codependencia y en una codependencia y una interdependencia, pero quiere como dinamizar esas dinámicas de poder y no quedarse solo como una mera orientación o una mera señal. Por eso voy a mencionar la cita que tengo en este momento. Un comportamiento errático entre la institución del arte ha hecho que no solo su obra, la de Jacobi, rompa con un paradigma establecido, sino también su conducta. Quizás el hecho de que metódicamente se ha corrido de los sitios obligados se deba a que se aburre demasiado pronto, como confianza. La invisibilidad cultivada en las últimas décadas marcará una notable distancia con su fuerte presencia en los efervescentes años 60, como protagoniza una vanguardia que daba mucho que hablar. Es decir, tenemos a un autor que siempre está como en ese constante diálogo con esa institucionalidad y que entiende que el arte y las prácticas artísticas no son lo mismo. Por lo que quería mencionar que también Canclini está de acuerdo con esa parte y Canclini dice que el arte trabajaría con la inmanencia del patrimonio, con lo que está en peligro de deteriorarse o desaparecer, mientras que la práctica artística no inaugura el sentido, recomienza o reinventa a partir de un patrimonio, de lo que ya he hecho, organizado en colecciones sin discursos. Entonces es interesante cómo Roberto Jacobi
se podría decir que hace arte y también práctica artística porque ya se para de un patrimonio que ya está hecho de discursos como caricatura, periódicos, pero como que habla de lo que está en peligro de desaparecer en esos mismos discursos, lo que lo pone como en una paradoja interesante. Sabiendo esto, las obras que más me interesan mencionar son estas dos, Venus y Ramona 055. Es importante que para un autor que se quiere salir de esta institución del arte, crea dinámicas que jueguen con eso. Venus fue una organización de trueque en 1990, entonces 99, entonces es un poco antes también. Entonces, como una sociedad autogestionada, Venus llegó a vincular a más de 550 asociados dispuestos a intercambiar bienes y servicios, materiales e inmateriales. Para ingresar a esa micro sociedad había que ofertar algo en la web. Fue precisamente a través de ella que se articuló la mayor parte de la vida del grupo, aunque también contó con un espacio físico. Es interesante, esos son unos billetes que salieron del trueque, pero es interesante cómo ya pasamos de una obra bidimensional o algo a una obra que cuestiona, digamos, esas dinámicas capitalistas y pone a jugar con lo que puedo o no hacer y cómo puedo salirme de esos intereses particulares y de esas dinámicas de mercado, porque el trueque ya no habla de un mercado neoliberal, sino habla de un mercado más ameno y amigable. Entonces también una revista que me gustaría mencionar es Ramona, por lo que voy a mencionar lo que dijo Art Nexus. La actualidad del arte argentino y el debate en torno al arte contemporáneo quedaron registrados en otro proyecto grupal de Jacobi, la revista Ramona, que circuló en versión impresa desde 2000 hasta 2010 cuando contaba con 101 números. El concepto de Jacobi fue hacer una revista de bajo costo, sin imagen, polémica y confrontadora. Los artistas serían esa vez autores de notas, revelando momentáneamente a los críticos de la usual función de escribir. Entonces también es como los artistas se ven inmersos en las dinámicas políticas y cogen un papel fundamental. Es muy interesante porque Cancrín también dice que en esta lista de las personas que más influyen en la institución del arte y la circulación, solo de las 100 solo 20 eran artistas. Entonces, digamos, esas dinámicas como Ramona ponen en juego quién tiene la voz y quién hace el arte y porque no el artista también puede tener la voz. Es así como entramos al siguiente argumento que lo va a hablar Dana. En el texto se aborda el concepto de arte relacional definido por Rancière, en el que plantea que el arte relacional está ligado a acciones directas dentro de un contexto político y esta relación es lo que le otorga el carácter político a las obras. También la creación se piensa desde algo existente que pasa a otro estado a partir de estas mismas acciones artísticas. Rancière se preocupa en el arte relacional por las interacciones humanas, por los encuentros cotidianos, por crear comunidades instantáneas y por generar formas de participación no convencional, buscando que los límites entre lo copiado y lo producido se difuminen y haciendo que el arte funcione de formas no convencionales a las que pues está acostumbrado, y estas formas también dadas por instituciones o por espacios autónomos y privados. En la obra de Roberto Jacobi, quien al usar la materialidad, las relaciones humanas como materialidad y el contexto político de la dictadura que ocurrió en Argentina en los 70s, vemos un ejemplo de este arte relacional que plantea Rancière. Entonces, Jacobi empieza a usar como materialidad el contexto social, la performatividad, la relación del espectador con las obras, y surgen nuevas y volátiles técnicas en las que no es posible rastrear a este artista como
autor o encasillar su obra dentro de técnicas específicas. Él mismo lo dice en varias entrevistas, que su obra es pues muy difícil de definir porque va de mucho, en el que Jacobi buscaba desacomodar la percepción llevándola a los extremos. Pues al entrar en la instalación, en el performance, solamente una persona podía entrar y este lugar estaba completamente a oscuras, hasta que una cámara de rayos infrarrojos empezaba a mostrar a los performers, los cuales llevaban máscaras de globo y se desplazaban entre elementos cotidianos. En este performance y pues en esta obra de Jacobi vemos cómo es, digamos que una relación y una experiencia que se puede trasladar a la experiencia de los secuestrados durante la dictadura militar. Pues ellos tenían los ojos vendados o la cabeza cubierta con una capucha. En este caso, pues hablando de la performatividad y de cómo esta performatividad y lo que ocurre con los cuerpos es una materia para la creación de arte. También pues vemos cómo se desacomodan las relaciones entre sujetos, cómo el tiempo y los contextos se empiezan a mezclar y también pues se habla como de la temporalidad, la espacial y la espacialidad dislocadas. Entonces, relacionado al argumento y la relación que estoy haciendo con esta obra de Jacobi, tengo la cita que dice: su estética aparentemente evita comprometerse con alguna teoría social. Sin embargo, se posiciona en los debates sociopolíticos al concentrarse en relaciones y alianzas coyunturales, nunca estructurales, y huye de los conflictos. Pretende instalar relaciones constructivas o creativas en microespacios desentendidos de las estructuras sociales que los condicionan y de las disputas por la apropiación de los bienes que allí circulan. Entonces, respecto a esta cita, lo que quería resaltar es pues esta manera de hacer relaciones y alianzas entre distintos contextos y como pues al este performance no tener otra materialidad más que el mismo cuerpo, la luz y la experiencia, nos sitúa pues como en unos sistemas muy específicos. Hablar del tercer argumento, que es la estética del desacuerdo, como concepción pues, autónoma del arte desde la política, un pensamiento distinto al modernismo, la posmodernidad y la vanguardia. El autor en el texto habla de esto citando a Rancière, que es un filósofo francés. Él nos plantea una nueva manera de entender la política, que es mucho más horizontal, porque habla de que la política puede ocurrir o en el disenso, en el desacuerdo o con la creación de consensos y conciliaciones. Lo que le hace pues un concepto alejado de el establecimiento de poderes y jerarquías, que es donde usualmente se enmarca la política. La anterior era la cita que usé para ejemplificar. Y el argumento va más hacia cómo esto lleva a esta concepción de la estética, porque entonces Rancière habla que en la articulación entre arte y política ocurre un pensamiento estético, siendo la estética no tanto la teoría del arte, sino una manera de entender cómo se hace, ejerce y representa pues en este campo artístico. Y se está buscando un sistema de experiencias sensibles desde lo común, que pues es esto que nos atañe a todos, también para llevarlo a pues como que lo social y lo político no sea opcional. Y se habla también de crear una producción colectiva de deseos desde buscar las necesidades en esto común. Por ejemplo, en el texto hablan de algo que ocurre en Hamburgo, de apropiación del espacio público, en donde un grupo de artistas y arquitectos tienen una iniciativa de apropiación de un parque que hace parte de la vida pública de los habitantes de este lugar. Entonces sí es un poco como sacar de la vida privada para poder hacer esta política realmente.
Para conectar esto con Roberto Jacobi, pues yo escogí esta imagen en donde se hace evidente que esto está pasando en una galería. Entonces, bueno, Jacobi habla mucho de que para él lo político es opcional. Y esto se conecta con algo que Rancière quiere eliminar precisamente que sucede en la vanguardia, que es que se le da esta autonomía de ser político o no ser político. Y para Jacobi pasa eso, que él no tiene la intención de ser político, pero dice que los artistas a los que se les atribuye lo político es precisamente esto, como una atribución que ocurre después y depende de los otros, pero no es algo que sea una iniciativa del artista como tal. Y bueno, o sea, pienso como en eso. Acá esto perfectamente podría ser un muro que estuviera en la calle, en ese lugar en donde realmente está ocurriendo para hablarle pues a esas mismas personas involucradas, pero acá está pues estando sacado de contexto porque está como en este lugar cerrado que es el museo y me remito al texto que habíamos leído para la anterior clase en donde se hablaba del museo centrífugo y el museo centrípeto. Entonces, sí, pues esta estructura del museo cerrado que solo ocurre para dentro, pero saca de contexto lo que está realmente en la calle, como lo del espacio común. Entonces es realmente como algo que el artista no se proponga necesariamente transgredir, sino que haga parte y se involucre en esta experiencia común. Bueno, nosotras vamos a hablar también del misterio del arte y el secreto de las subastas. En el texto, la primera aproximación que se hace es desde la exploración de Sarah Thornhorn, que es una socióloga que decide entender cómo qué es el mundo del arte. Ella realiza diferentes observaciones etnográficas y unas 250 entrevistas en diferentes ciudades, en diferentes países. Ella se mete a diferentes escenas representativas de cómo puede operar el mundo del arte. Por un lado, entra al seminario del Instituto del Arte Californiano, a Art Basel y a el estudio de Takashi Murakami. Son diferentes espacios en donde funcionan de diferentes maneras las dinámicas en el mundo del arte. Bueno, su investigación seguía por el principio de que el llamado campo artístico debe estudiarse en redes transnacionales y correlacionando transversalmente los escenarios en donde funciona. Em, entonces, sí, ella es como la que nos guía a lo largo de esta etnografía sobre el mundo del arte y pues el mundo del arte se construye a través de la construcción de relaciones. En el mundo del arte estas relaciones funcionan en estructuras de transacción. Estas transacciones no existen solamente en el sentido monetario o obra, sino en el humano. El artista mismo se vuelve objeto de transacción. El mundo del arte existe más allá del mundo sistema en el que se rige. Lo externo y lo rechazado también construyen. Existe un diálogo a partir del cual se construyen relaciones de los espacios en los que se mueve y no se mueve el arte, a partir de lo que se permite y lo que no se permite. Desde un ejercicio de etnografía se analiza el rol de la circulación en el arte y los sistemas del poder que manejan el mundo del arte. Entonces, es desde ahí que Sarah Thornhorn nos presenta su argumento y ella podemos ver acá también cómo se conecta con la obra de Robert Jacobi, en donde él irónicamente o no irónicamente, no tengo eso tan claro, pone pedazos de periódico, noticias que hablan de los premios, de las revistas, de estos espacios un poco canónicos dentro del arte y encima pone un texto. Entonces, en este caso, están hablando de los premios George Braque y que en esos premios hubo unas manifestaciones, protesta. Y encima él pone, la dicha invade mi felicidad. Algo un poco irónico, algo un poco incoherente, pero como el mismo mundo del arte, ¿no? Entonces, sentimos que en estas obras Robert Jacobi se acerca a lo que no cabe en la noticia oficial, ¿no? A cómo hago mío algo de lo que no hago parte. El arte se sale de lo que es el artista y el arte mismo y la obra y existe en una red mucho más amplia que tal vez no éramos conscientes.
Acá el mismo dice, en el texto, se dice y se cita a Thornton como el mundo del arte contemporáneo es una red dispersa de subculturas superpuestas vinculadas por el simple hecho de que todas ellas creen en el arte. Y Poe, en el mismo texto, lo cita Canclini, dice, disfruta de ser un jugador en el mundo de poder que es el arte. Entonces, el arte como mundo de poder que funciona con dinámicas de poder. Por otro lado, tenemos otra cita, que es, el mundo del arte incluye situaciones en las que esta abundancia confusa parece ordenarse. Los relatos de los jurados sobre los premios destacan casi siempre el difícil equilibrio entre los factores que influyen en la valoración. ¿Valoración de qué? Los premios se anuncian como si se otorgaran a una obra o a la carrera de un artista. Sin embargo, los jurados confiesan que con los antecedentes y la repercusión posterior en el mercado, los grandes premios suelen duplicar o triplicar los precios de las obras, la expectativa de los medios y el juicio que las comunidades artísticas, curadores, periodistas y directores de museos harán sobre los miembros del jurado por sus decisiones. Este es un ejemplo más de que el mundo del arte va más allá del arte, más allá de la obra. Y acá también Jacobi habla un poco de eso, la noche de los premios y las piñas. Entonces ahí él muestra esa noticia y encima pone un texto, un poema, como queramos llamarlo, que dice, deja que bebe el suave rumón desde lejos. Em, entonces es como desde dónde, ¿no? Desde dónde puedo acercarme yo al arte si no pertenezco al canon, pero al mismo tiempo desde ese rechazo y esa ausencia en los sistemas y en las redes que son las oficiales, entre comillas, igual hay arte y está como construyéndose el mundo del arte, ¿no? Entonces, eso. Es así como terminamos este texto, que es una relación de lo textual y lo visual. Por una parte Ernesto Canclini y por la otra Roberto Jacobi. Las relaciones que hicimos con estos dos autores y nuestros cuatro argumentos nos dejaron varias preguntas. Entre ellas, la primera desde una manera íntima y personal, que es cómo convivir con la institucionalidad del arte desde nuestras prácticas artísticas personales, lo cual es un cuestionamiento que evoca y nos invita a analizar cómo estamos haciendo ahora y en qué contexto estamos haciendo ahora y qué postura queremos tener políticamente a un mercado del arte que es voraz y capitalista. También mirando esas relaciones nos interpelamos también por qué se le tiene que llamar arte teniendo en cuenta las connotaciones tan fuertes de esta palabra. Y ya con el tercer argumento. Entonces esto me lleva a la pregunta de si esta idea autónoma del arte es realmente algo aplicado al pensamiento de la sociedad, de qué manera podría expandirse a la concepción de otros campos de pensamiento sin que se quede siendo la manera en la que el escenario artístico lo ejecuta y permanece el aislamiento del que quiso ir la vanguardia. Porque pienso que muchas veces pasa que es el arte pensando lo político, lo social u otros campos de pensamiento, otros campos de acción, más no es realmente un involucramiento. O sea, cuando pasa algo político en el museo es eso, es como pensárselo, pero hasta qué punto realmente está afectando y está transgrediendo estos otros campos. Y en general, ¿qué es un arte político? Y también preguntarnos cómo se hace un arte político. Teniendo en cuenta esto, nosotros hicimos un mapa que sintetiza toda la información que pusimos. Los cuatro colores son los cuatro argumentos y están desarrollados por si lo quieren echarle un ojo después de acabar la sesión. Porque explicarlo sería redundante, pero da un escenario de la obra artística y el arte desde dos postulados anteriormente mencionados. Entonces, muchas gracias y esta es nuestra bibliografía.